Esta es la primera parte del programa con el artista, formador y especialista creativo en espacios educativos, Ciro López. No educamos cerebros, educamos personas y aprendemos con todo el cuerpo. Somos espacio, la mejor arquitectura es nuestro cuerpo. Somos un espacio vivo. Es importante que los patios de juego de las escuelas y colegios sean espacios donde estén todas las inteligencias múltiples. Espera el segundo capítulo la próxima semana. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bienvenidos, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, página web y vernos en YouTube. Búsquennos como Papás al Rescate. Hoy tenemos de invitado al director de arte de la revista Educadores, Ciro López. Con él vamos a desarrollar el tema creatividad y neuroconciencia en los espacios educativos. Les cuento un poquito de Ciro. Ha hecho de la docencia un arte, creando espacios que despiertan todos los sentidos. Especialista en creatividad, comunicación y diseño de espacios educativos. Autor del libro Esencia, Diseño de Espacios Educativos, Aprendizaje y Creatividad. Formador y artista polifacético. Hola Ciro, bienvenido a Papás al Rescate. Un honor tenerte aquí en el programa. Pues un regalo de la vida poder coincidir y poder compartir en este espacio digital, virtual que llega a tantas familias. Ciro, de lo que he aprendido en Papás al Rescate y lo que he aprendido pues con mi hijo, es un hecho que los espacios, digamos, en un lugar donde el alumno se divierte, es un lugar donde el alumno va a aprender mejor. O sea, que uno aprende divirtiéndose, porque las cosas bonitas y las cosas divertidas son los que le dejan a uno, son los que lo marcan a uno, le dejan enseñanza. Uno no se acuerda de las cosas aburridas ni de las cosas, uno se acuerda de las cosas que tienen trascendencia. Y viendo en el libro tuyo y en lo que vos hablas, siempre hablas de la creatividad, de la estimulación, del arte, y también cómo esto afecta y se interconecta a nivel neurológico en el cerebro y hace que todo explote y la gente crezca. No sé si nos puedes explicar un poco de eso más adentro. Sí, para mí, por supuesto que me he focalizado en los espacios siempre desde la perspectiva educativa y artística, pero es muy importante que no solamente pongamos el foco en el cerebro, porque a mí me gusta insistir que no educamos cerebros, educamos personas. Ok, perfecto. Y de hecho, en esta diversidad funcional, donde hay personas con distintas capacidades, el cerebro se extiende. Uh-huh. Vemos también con las manos. Cuando tenemos tejidos, independientemente de ver con la vista, necesitamos ver con las manos. Y todo el mundo toca el tejido. Aunque sepas que es de pana, de cuero, necesitamos uh-huh. tocar. Esto quiere decir que el espacio, el mejor espacio, no es que tengamos un espacio, somos espacio. La mejor arquitectura es nuestro cuerpo. Por eso muchas veces no entendemos determinados comportamientos de los niños o de adolescentes, porque muchas veces no escuchamos lo que expresa ese espacio vivo. Y una de las cosas que me gusta insistir, que la escuela es un cuerpo uh-huh. que habitamos y que tenemos que incentivar las texturas, los sabores, uh-huh. los olores, porque muchas veces a lo mejor
pues un niño puede ser ciego, sordo, y sin embargo hay otros sentidos que se estimulan. Claro. Pero muchas veces vemos, pero estamos ciegos. Ajá. Es decir, hay cosas que ya no vemos. Por lo tanto, cuando hablamos de creatividad, es esa escuela que aporta un valor añadido más allá de Google. Google nos ofrece muchísima información, pero hay cosas que Google no puede hacer. Y eso es lo que la escuela y la familia, la casa, tiene que aportar. Esa experiencia fundante de sentirse querido, de sentirse escuchado, de sentirse respetado, acompañado. Y el espacio no es tanto las paredes, qué color se lleva hoy de tendencia, y entonces pintamos las paredes de color salmón porque se lleva este año. No. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando de ese espacio que genera encuentro. Pero hay espacios que generan todo lo contrario. Hay oficinas de trabajo que están diseñadas para decirte que tu compañero es tu enemigo o tu compañera es tu competidora. Y por lo tanto la gente trabaja con temor, con envidias, con recelos, sí, está pendientes porque el espacio es competitivo. ¿Eso se hace conscientemente o inconscientemente? Ambas cosas. Hay veces que se generan entornos, fábricas, oficinas o escuelas para sembrar el miedo. Bueno, o para decirte que quien tiene el poder soy yo. Y tú eres... Bueno, yo había leído la vez que hace muchos años atrás que fui a Notre Dame, que Notre Dame, yo fui antes de que Notre Dame tuviera luz, hace 1993. Y entonces me acuerdo que era muy oscura. Y entonces lo que había leído era que, bueno, que Notre Dame era así de oscura, que era así de alta, que era así de fea. No habían bancos, todo el mundo siempre estaba de pie, que era porque se había construido de tal forma para que la gente que entrara sintiera miedo, sintiera la fuerza como de Dios encima. Eso es lo que estoy pues, totalmente equivocado. Yo estoy totalmente en contra, en desacuerdo. Ok. Pues fue lo que leí. Te puedo explicar, sí. Perfecto, claro. Fue lo que leí. Entonces que eso era, o sea, que psicológicamente eso era lo que percibían las personas. Bueno, vos sos profesor en teología, entonces sí, y además más de eso. Mi especialidad es la Edad Media, porque me apasiona la Edad Media, hice un máster en estudios medievales en España y mi especialidad era el románico y gótico. De hecho, fíjense, la visión de la Edad Media siempre es negativa. Todas las películas las ponen en gris, color gris. ¿Es cierto? Y con pobreza, sucio, calamidad, enfermedades y guerras. Claro. Ese es nuestro prototipo de Edad Media y nada que ver. Por supuesto que hubo guerras, como en la actualidad. Por supuesto. En la actualidad hay 40 países en guerra. Solamente se televisa 1, 2, algunos atentados. Pero la realidad es mucho más amplia. En la Edad Media, claro que había enfermedad pero había una cantidad de fiestas increíbles. Tenían un calendario festivo mucho más amplio y multiplicado por 10 comparado con las fiestas que tenemos en la actualidad. Tenían banquetes para comer en abundancia, precisamente porque sabían que la vida era muy frágil. Y las catedrales estaban pintadas de colores vivos. Lo que pasa es que luego se pintaron de cal, de blanco, o se quitaron en las restauraciones se quitaron todas las pinturas, pero eran de colores vivos y las vidrieras son colores vivos. Entonces era tanto la iglesia románica como las iglesias góticas eran los espacios de belleza por excelencia y los ganados entraban a las iglesias, las madres daban de mamar en las iglesias, los niños jugaban. Y las fiestas y los banquetes se celebraban dentro. Eran lugares verdaderos de una festividad increíble, de una alegría increíble. Nada que ver con el miedo. Nada que ver con el miedo. Entonces, por eso ¿por qué? Bueno, desviándonos final, totalmente el tema. ¿Y por qué se vendió muchas veces esa hacemos idea? Un poco caricatura, proyectamos nuestra forma de ver el mundo, pero cuando se investiga,
nos damos cuenta que esos monstruos eran para un poco como el mal de ojo, para los malos espíritus no entrasen en ese lugar. Okay. Pero eran monstruos muy divertidos. Si uno analiza, sí, es como las películas de miedo, nos divierte las películas de miedo, ¿no? Nos gusta esa sensación, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la verdad es que es todo podríamos estar mucho tiempo hablando de los espacios medievales. ¡Wow! Y cuidaban muchísimo la espiritualidad, por supuesto, ¿no? Uno entra en una iglesia románica creyente y no creyente y entras en éxtasis porque sí, hay un feeling adentro, o sea, cuando uno llega, claro, es una sensación... El color cálido de la piedra, ¿no? Por supuesto no tenían luz eléctrica, pero sí tenían antorcha. Había muchísima iluminación de fuego y de velas, de antorchas y de velas. Claro. Ok. Bueno, más bien, muchas gracias por esta pequeña clase de Edad Media. A mí me encanta la historia, me fascina. Es de las cosas que me gustan más. Y bueno, ahora después del micrófono hoy te cuento un par de locuras que me gustan y cuando vivía en Bélgica me encantaba hacer. Entonces a veces se hacen las oficinas con propósito y lugares con propósito para generar empatía, generar más bien resentimiento o competitividad. Con razón y sin razón. Claro, hay veces que evidentemente al empresario le interesa decir claramente quién manda aquí. Claro. Entonces prohíbe tener fotos familiares en la mesa de trabajo o prohíbe tener plantas, personalizar la mesa, pero lamentablemente eso es un espacio sin creatividad. Claro, bueno, era como cuando estaba uno en el colegio, que eran... Sí, yo me acuerdo, eran unas aulas y tenían una mata dentro, ya era muchísimo, y solo eran escritorios, el escritorio del profesor, la pizarra verde o negra, siéntese y reciba las clases, y a veces depende, el aula era color celeste o color verde, ahí horrible, y listo, ¿verdad? No hable, solo vea para el frente, y ahora... Bueno, en su libro y de las cosas que usted habla y las conferencias que da, pues es darle todo esto otra dimensión totalmente diferente, porque todo es parte de... Sí, sobre todo, por ejemplo, en cuanto ya a espacios educativos, cómo rediseñar los patios para que sean inclusivos, para que no sea solo el fútbol la única propuesta, como si fuese un monólogo. Entonces es importante que en el patio estén todas las inteligencias múltiples, con muchísima diversidad e integración, de tal forma que cualquier niño o niña pueda elegir diferentes entornos, pero no siempre el mismo todo el mes, no. Cada día que pueda decidir si quiere en el patio ir a un espacio lector, porque hoy le apetece leer cuentos o ver un cómic, o otro día le apetece construir, otro día quiere estar con sus amigos en la cueva, ¿no? Porque hay un espacio de cueva, es decir, o le apetece cocinar con arena, claro, ¿no? Porque tienen una cocina de madera, con todo tipo de herramientas. Otro día quieren bailar, entonces tienen su espacio para poner música, o institutos, escuelas de secundaria donde tienen su propia radio. Entonces hay adolescentes que tienen su programa de radio donde hacen distintos programas culturales y de música, ¿no? O el aula de música que está abierto en el recreo. Eso por hablar del patio. Claro. Pero también cómo debiera ser hoy un aula. Ajá. Para incentivar la creatividad y el aprendizaje. Y sí, con colores, con distribuciones, con elementos internos, la educación se estimula, la creatividad se estimula. Evidentemente. ¿Cómo se hace? O sea, ¿tiene que ser complicado o no? No, bueno, hoy sabemos mucho más de cómo se aprende, desde la neurociencia, desde la psicología, la pedagogía, etcétera. Y todo eso, afortunadamente, lo podemos aplicar a las escuelas que hemos heredado de una época industrial, donde las escuelas eran cajas donde metíamos a los niños, igual que un gallinero, se metían a las gallinas y ahí toda la mañana metidas, ¿no? Y sin que se pudiesen mover, ¿no? Exacto. Como incubadoras. Exacto. Bueno, pues hoy, evidentemente, esto ha cambiado
igual que las tiendas hoy ponen música, se cuida el escaparate, la iluminación. Hasta hay olor. Los olores. Entonces, esto hoy sabemos que facilita el aprendizaje. Un aula con un determinado olor, con una determinada iluminación, con un mueble flexible, muebles reciclados, con la posibilidad de intercambiar herramientas, tecnología, etcétera. Hay muchísimos elementos, evidentemente es muy largo de explicar, claro, que dependiendo de las edades se pueden adaptar para que sea un espacio estimulante, atractivo, donde el alumno se empodere, no sea el protagonista de esta película de aprendizaje. Vos hablabas al inicio, nos comentaste sobre texturas, olores, sobre las personas que ven pero son ciegas, ¿verdad? Y yo recuerdo, cuando Mati nació, a los 15 días de haber nacido ya lo teníamos en estimulación y en fisioterapia. Y entre las cosas que fuimos aprendiendo, por dicha tuvo una terapeuta impresionante, increíble. Y ella lo que nos decía es, deje que su hijo se ensucie, deje que él tenga no le use medias, déjelo que él camine descalzo, que sienta las sensaciones, que siente el frío, que siente el calor, que salga el zacate y que se punce. Eso es fundamental. Que siente el agua, que no le limpien la cara cuando él coma, que él tenga esa sensación, que sienta. Y así lo hemos trabajado y siempre me ha llamado la atención después, hacer terapia con telas, ¿verdad? Porque sienta lo más duro, lo más suave en toda la piel. Y es cierto, a nosotros, digamos, en la época de uno, cuando yo estaba carajillo, pues más bien le prohibían eso, o sea, no se embarriale, no se ensucie, ande siempre limpio, claro. No puede andar descalzo porque se enferma. Y nos han limitado es lo sensorial muchísimo. Ahora ha ido una revolución, una tendencia por lo sensorial y más bien hacer esta conexión. Sí, decía un amigo que él salía después de trabajar todas las noches, se sentaba en una silla en el patio, se quitaba los zapatos para hacer conexión con la tierra. Claro. Y me decía, porque por ahí yo recibo energía y descargo. Decía yo, ¿y qué vacilón? Y él tiene como 65 años y yo decía, la visión y cómo él ve el mundo, que debería ser más así para tener una mejor comprensión, porque por los olores y por las texturas uno aprende también. Sí. Entonces, la mayor parte de las escuelas del mundo, los niños están descalzos. Ah, ¿en serio? Claro, Asia, África, los países nórdicos, en Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, los niños en las escuelas están descalzos. Cuando los adultos en ciertas disciplinas de danza o de expresión corporal, de teatro, se trabaja descalzo, las personas se comportan de forma diferente. Emocionalmente se comparte muchísimo más. Entonces, hoy todas estas cosas que sabemos es muy importante aplicarlas a las escuelas. Por eso, además de que facilita el que la escuela se mantenga mucho más limpia. Ajá. Con calcetines y cuando se salen al patio, pues poder disponer de botas de agua, de diferente calzado según el tiempo. ¿No? Bueno, estamos en el Congreso de Aulas Pro, que es orientado a profesores y educadores. Estamos al final del día de uno de los congresos y estamos aquí en la sala donde están haciendo un montón de movimientos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la segunda parte con Ciro el día de mañana. Entonces lo van a poder ver el próximo jueves, oírlo. Y entonces quedamos aquí, Ciro. Venga, perfecto. Y nos oímos. De acuerdo, estupendo. Muchísimas gracias. A vos, Ciro, a todos los que nos están oyendo, entonces la segunda parte de este programa, la continuación, la van a oír el próximo jueves. Muchísimas gracias.